Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Desde hace varios años, colectivos ciudadanos han instalado distintos antimonumentos en la capital mexicana en demanda de memoria y justicia. Memoria para que no se olviden las tragedias y justicia porque tras varios años seguimos inculpables en cada uno de estos casos. La semana pasada, los familiares del caso de las víctimas del News Divine instalaron un nuevo antimonumento en protesta por la falta de resultados en esa investigación. Lo pusieron en la explanada de la alcaldía Gustavo Amadero, donde gobierna Francisco Chiguil, quien también era delegado cuando ordenó un operativo contra el News Divine que acabó en tragedia. Veamos el contexto. El jueves pasado, padres y familiares de las personas fallecidas en el incendio de la discoteca News Divine en 2008 colocaron sobre la explanada de la retirar el antimonumento. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la instalación de antimonumentos se normará, pues aunque reconoce que abordan temas sensibles, no pueden ponerse en cualquier lugar. Tiene que haber ciertas normas de en dónde se ponen, cómo se ponen. A 11 años del incendio que causó la muerte de 12 personas, los familiares colocaron el antimonumento en demanda de justicia tras la remoción del juez que llevaba el caso y que en febrero ordenó en audiencia una amplia e imparcial investigación. En octubre pasado, durante las audiencias, el entonces jefe delegacional Francisco Chiguil fue señalado por homicidio y lesiones. El domingo, Sheinbaum también se refirió a la antimonumenta instalada el pasado 8 de marzo en memoria de las mujeres asesinadas. Recientemente se puso un antimonumento ahí en Avenida Juárez. No estamos en contra, sino sencillamente nos tocó ordenar la ciudad. En mayo pasado, el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, responsable de asesorar en materia de arte público, acordó la permanencia en su lugar de los antimonumentos 43 más, Pasta de Conchos y el ABC. También determinó buscar a las organizaciones que instalaron la pieza en memoria del 2 de octubre de 1968 en el Zócalo capitalino y de la antimonumenta contra el feminicidio para considerar su reubicación. El primer antimonumento se colocó en 2015. El número más 43 y una placa fueron instalados en la esquina de Bucareli y Paseo de la Reforma en memoria de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el resto de las personas desaparecidas en el país. Ahí mismo se colocó una placa con la leyenda "Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos". En junio de 2017, padres de los 49 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC colocaron frente a la sede del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reforma el antimonumento ABC 49. Los organizadores y convocantes de los antimonumentos han señalado que buscan ser una transgresión y un reclamo al Estado que busca que la terrible realidad de la violencia cotidiana se olvide. Punto y contrapunto. A ver, segundo tema a discutir esta noche. A mí la verdad sí me molesta mucho. Parece que no tienen otra cosa mejor que hacer en el gobierno de la Ciudad de México que ponerse a querer regular esto que es parte de la protesta ciudadana, parte de los reclamos de justicia, parte de lo que veíamos en esa nota, de un ejercicio de recordarle a la gente todas esas tragedias en las cuales todavía no hay justicia. Yo no entiendo realmente cuál es la agenda de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Lamentablemente creo que está un poco perdida y que tendría que hacer cambios pronto en su gabinete y cambios y ajustes muy importantes en el gobierno de la Ciudad de México en lugar de estar perdiendo el tiempo con este tema. Pero habiendo dicho eso, ¿quién tiene una opinión contraria que crea que se tengan que regular estos antimonumentos? A ver, Eder Guevara. No, definitivamente no. Yo tengo... O sea, primero, el gobierno de la Ciudad de México tiene que recordar que como sede de los poderes, aquí vienen las grandes protestas por casos perpetrados, Ayotzinapa, ABC, los feminicidios en todo el país. Es impensable que se pueda regular una manifestación ciudadana de este tipo. Segundo, se está abriendo la puerta a la posibilidad de la regulación de las manifestaciones y esa siempre ha sido una reivindicación nuestra que no podemos ahorita perder. Y tercero, hicieron la lista de los antimonumentos que se han construido en la Ciudad de México. No son ocurrencias, son grandes consensos, no solamente de las organizaciones sociales y de los movimientos específicos, son grandes consensos sociales que incluso la propia sociedad ha cuidado. El antimonumento de los desaparecidos de Ayotzinapa, el antimonumento de los feminicidios, no necesitan protección de la policía ni de las organizaciones porque la sociedad civil las está protegiendo. Entonces, la verdad es que no me hace sentido que se pretenda regular esto. No, y que además están bonitos, están mucho mejor que muchas de esas esculturas feas que por ahí de un escultor que se me... Bueno, pero más allá de la parte estética, ¿no? O sea, sí tienen un fuerte valor simbólico que frente a Bellas Artes esté el monumento, el antimonumento que recuerda los feminicidios. O que por cierto, nuestra querida Estefanía Veloz participó en ese. O que ahí en Reforma, en un paso frente a la Torre del Caballito, que es uno de los pasos más visibles del país, esté el asunto de Ayotzinapa, es muy importante. O el antimonumento de 68, que está ahí en la entrada del Zócalo. O sea, son bastante simbólicos, no son ocurrencias y la verdad es que no estoy de acuerdo y no me hace sentido que se pretenda regular. Muy bien, a ver.
Yo no coincido en que regular sea necesariamente limitar. Y creo que esta idea de que regular es violar o atentar, pues justo también es no entender el derecho, porque justo nuestras libertades están garantizadas por regulación. Porque ¿cómo vamos a proteger un antimonumento si no tenemos policías que lo cuiden? Y sí entiendo que la sociedad civil ha cuidado en muchos casos y que es, no lo llamaría yo propiedad, pero sí es un símbolo son símbolos que nos identifican a todos o identifican a grupos poblacionales a quienes representan. Pero el caso de la guardería ABC en el que se robaron estos zapatos de bronce es un claro ejemplo de que sí se necesita invertirle dinero de gobierno a proteger estos valores ciudadanos y que esto implica que haya pues una determinación de, bueno, a partir de cuándo, cuáles son los que vamos a proteger, cómo, qué pasaría si un antimonumento decide ponerse sobre otro, ¿no? Porque decide, bueno, pues yo al la antimonumenta de los feminicidios voy a agregarle o voy a modificarlo. ¿Se vale o no se vale? Yo creo que estas cosas no necesariamente son limitaciones y sí se tiene que determinar, bueno, cuáles son los que vamos a proteger, cómo los vamos a proteger, durante cuánto tiempo los vamos a proteger, si a cierto tiempo se va a evaluar, oye, estos necesitan o un retoque o desplazarlos porque ya el propio paso del tiempo ya los ha perjudicado. Es decir, creo que sí, regular no siempre es limitar, creo que al contrario, a veces regular es justo garantizar libertades y en ese sentido no me parece mal que se ponga sobre la mesa, sobre todo en este momento en el que los antimonumentos y también los monumentos conmemorativos empiezan a ser un elemento del que la ciudad se está apropiando y pudieran ser incluso una nueva forma que las propias generaciones modifiquen, mejoren como manera de manifestación. Yo no creo que esté mal que se ponga sobre la mesa. Lisa Sánchez, ¿toca regular los antimonumentos? Toca regular, es un poco trasladar la discusión originaria de las drogas a todo lo demás. Yo en principio, evidentemente no estoy en desacuerdo necesariamente con el principio regulatorio, pero quizás en este caso a mí me hace un poquito más de ruido el tema de el antimonumento tiene un propósito, ¿no? Tiene el propósito de memoria, tiene el propósito de poner frente a nuestros ojos cosas y tragedias que muchas veces se nos olvidan con la tragedia del día siguiente o que duran muchísimos años sin resolverse. Viendo la nota, viendo el contexto, lo que veíamos es un alcalde al que de pronto se le pone un antimonumento porque hay 12 años de que sucedió esta trágica muerte de distintas personas en el bar News Divine y que a 12 años sigue sin haber una respuesta. Y que además él era autoridad cuando sucedió esto. Y que ahora ocupa un cargo de mayor responsabilidad o de una responsabilidad que implica pues necesariamente que se tenga muy claro que el compromiso de la autoridad tiene que ser siempre buscar respuestas. Entonces, más allá de saber si los vamos a poner en la esquina, en el medio de la banqueta, si vamos a permitir que haya un antimonumento encima de otro antimonumento, creo que la discusión que tendría que estar dando el gobierno, no solo de la ciudad, sino de la República y de todos los demás estados, es cómo hacemos una política pública que no requiera que nos llenemos de antimonumentos por todas las tragedias acumuladas que tenemos y que deseamos posicionar en la memoria para que éstas no se olviden y que entonces la gente pueda relacionarse con eso. Y una segunda cosa que creo que es parte de la responsabilidad que tenemos todos nosotros como ciudadanos es cómo mantenemos esas conversaciones, cómo mantenemos eso más allá del antimonumento, ¿no? El antimonumento me parece siempre una muy buena ocasión de hacer medios de comunicación, de posicionar temas en la opinión pública, pero que también una vez colocado el antimonumento de pronto no nos olvidamos de esto porque la agenda mediática sigue. Y entonces frente al tema de los feminicidios, frente al tema del Me Too, ¿cómo hacemos nosotros para mantener esa conversación en todos los demás espacios sin necesariamente tener que recurrir siempre a la imagen del antimonumento como símbolo, que me parece muy bien que exista esto, sin denostar el hecho de que existan y de que claro que es una cosa legítima de ocupación del espacio público que tendríamos que respetar y cuidar. Pero sí me queda un poquito con esta cosquilla de decir, uno, cómo nosotros mantenemos esas conversaciones de manera que el tema no se muera y cómo con gobierno podemos trabajar una política pública que no requiera que tengamos a los 12 años del News Divine un antimonumento porque no pasa nada, ¿no? Y lo mismo con el tema de inseguridad, con el tema de mujeres, con el tema de los 43. O que no tuviera, perdón, que no tuviera que ser limpiado o pintado después de ciertos años, ¿no? Sino que más bien ya por un consenso con las organizaciones se tenga que quitar porque ya se resolvió el problema. Puede ser. Esa propuesta que dice Eder, yo hoy la rescato también de Sergio Beltrán García. Sí. Es un arquitecto muy reconocido, justo.
especializado en el tema de Temas los de memoria, antimonumentos, ¿no? de los temas de memoria. Ajá, es arquitecto que todo el tiempo está proponiendo y participando en foros internacionales justo Está en sobre el Dinamarca tema de la ahorita. memoria. ¿Mande? Está en Suecia, en Dinamarca ahorita. Fue Exactamente. justo a un taller de esto. Para seguirlo, es @ Sí, es padrísimo, SS Beltrán. Beltrán. Y él tiene ahí fijado un tuit que se me hace maravilloso, que es los monumentos ocupan espacio, los memoriales crean espacio. Yo no estoy seguro que necesariamente un grupo de la sociedad civil que está protestando, que está tratando de hacer visible una causa o un hecho trágico, pues solamente vaya y lo ponga y la conversación no se siga. Creo que al contrario, si hemos pasado todas por Bellas Artes, la antimonumenta por los feminicidios genera una conversación. Yo me he quedado ahí ratitos de algunos minutos para ver cómo hay personas que sí se paran y empiezan a leer los casos específicos o los feminicidios que ahí se están mostrando y que no han sido esclarecidos, y eso genera debate en el propio espacio público. Entonces es algo muy bonito porque, a ver, de vez en cuando, muy de vez en cuando y después de mucho tiempo, llega a haber justicia en este país. A veces tiene que llegar a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es la propia Corte Interamericana la que en ocasiones suele mandatar al Estado mexicano a que construya un memorial en torno a un evento trágico o a un crimen atroz, como pasó con el caso de Ciudad Juárez, por el Campo Algodonero, por ejemplo. Creo que el hecho de que la sociedad tome en sus manos esta labor de crear un antimonumento o de crear un memorial con recursos propios, porque de nada de esto lo pone el Estado, es justamente ese mensaje de llegará un día en el que haya justicia, pero mientras no puede irse perdiendo justamente en la coyuntura del día a día y en las tragedias que lamentablemente se repiten en el país. Y volviendo a lo que decía, que coincide, Eder, con lo que propone Sergio Beltrán, él dice, a ver, hagamos una propuesta. Retirémoslos, reubiquémoslos una vez que se cumplan las demandas de las víctimas y hay que transformarlos en memoriales. Pero que estén en lugares tan emblemáticos como los que ha mencionado Eder, hacen que todos los días no olvidemos que hay 43 normalistas que nunca regresaron a su escuela, que hay un sinfín de una cantidad espantosa de mujeres que son asesinadas cada año. Más de 65 mineros de pasta de concho. Exactamente. Y qué terrible lo de Claudia Sheinbaum es no entender el sentido de los antimonumentos y de los memoriales, porque francamente esto hasta parece cubrir un poco lo que el alcalde... A ver, me preocupa una cosa tremendamente, y es que se nos acabó el tiempo. No. Hay otro bloque más para hablar del sargazo. Si quieren, nos extendemos 2 minutos más de este, le quitamos el otro bloque. Sí, porque ya... Adelante. A ver, entonces tiene la mano levantado. Ya, muy rápido, nada más. Es el tema de la conversación, yo lo decía porque hay muchísimos países, por ejemplo, que han tenido este tipo de eventos, de cosas, de memoriales que hace la sociedad civil o que hacen los movimientos sociales, que nunca logran conectar con una política pública. El caso, por ejemplo, más representativo podría ser el español, con el tema de la Guerra Civil Española. Hay leyes de memoria que vinieron 6 décadas después, hay un montón de cosas, y de todos modos, por ejemplo, el espacio público se sigue nombrando de acuerdo a como se nombraba con la dictadura franquista. Ese es el tema que tiene que cambiar. Es decir, tú tienes que ligar esta conversación, que yo estoy de acuerdo contigo, se desata en el espacio público de manera mucho más espontánea, pero eso tendría que llevar a que entonces el ejercicio de memoria del Estado mexicano no fuera la verdad histórica y el antimonumento estuviera en reforma, sino que el antimonumento llevara a un diálogo de política pública donde finalmente lo que se esclarezca es la verdad y el acto de memoria se acompañe por el Estado. Tú lo decías, en el caso de la Corte Interamericana es que también se obliga al Estado a reconocer, y parte de la memoria es el reconocimiento de los hechos. Creo que ese es un paso que no se da necesariamente en todos los casos y que deberíamos aspirar a que se diera. Muy bien, rapidísimo, Eder. Sí, y yo creo que eventualmente, si tuviera que haber un debate en torno, como decía Fer, a las posibles regulaciones que tendrían que tener los antimonumentos, creo que no le corresponde a quien gobierna en este momento impulsar este debate. Tendría que ser desde los movimientos sociales donde surge. Porque hay esos problemas de que a lo mejor se descuidan. No, exacto, no sí, por, o sea, no tendría que venir de ahí, no del gobierno. Ahí sí tiene que ser un poco más sensible Así la con compañera. Y rapidísimo, Fer Castro. No, bueno, que Igual. finalmente estamos justo hablando de mecanismos de regulación. O sea, si vamos a convertir esto en memorial y si vamos a modificar la verdad histórica a partir de estas construcciones, de estas
no sé, como obras de arte, que en muchos casos son, pues justamente pasa por una regulación y por una decisión gubernamental de hacerlo, ¿no? Solo que no se refería a eso. Entiendo. Pero no se refería a eso. alcalde incómodo que le pusieron. Entiendo, No se refería a en su eso. patio. Lo malo es que Claudia Sheinbaum se refería a no puede hacerse en cualquier lugar. No, por supuesto que se puede hacer donde un grupo de personas considere que tiene que hacerse. Bueno, una pausa. Regresamos con el otro tema de la noche, que es mientras que científicos y empresarios señalan que el sargazo es un gran problema, el presidente López Obrador discrepa y dice que es un asunto menor. Regresamos con este tema punto y contrapunto.